Bueno, continuamos ahora con los métodos en redes locales inalámbricas y redes celulares, ¿no? Bueno, el problema con las redes inalámbricas, ¿no? Es que, o sea, todo lo que hemos visto anteriormente se aplica mucho y de hecho se empezó a aplicar inspirado básicamente, aunque siempre con una referencia a las redes inalámbricas, más para redes cableadas. Lo vamos a ver después de que esto básicamente fue inspirado eh, para por ejemplo, redes que compartían un cable coaxial, ¿no? Entonces, digamos, en una red LAN, una red local, se tenía un cable coaxial, por ejemplo, un laboratorio de computadoras, y este cable era el medio compartido para varias computadoras, o sea, no había switches, ¿no? No había routers, entonces no había switches básicamente, ¿no? Entonces, eh, este método, digamos, era para más para un medio cableado, ¿no? Sin embargo, igual las redes inalámbricas tienen utilizan, digamos, esto también como base. Pero ¿cuál es el problema? En el caso de las redes, de las redes inalámbricas, el protocolo de subcapa MAC, ¿no? El protocolo de subcapa MAC es un protocolo que es diferente al Ethernet cableado, digamos, ¿no? No, es diferente al Ethernet. Y esto se debe a la diferencia que hay en el entorno inalámbrico y el sistema cableado. Son diferentes. En primer lugar, en un cable, ¿no? Una estación simplemente espera a que el medio quede en silencio y comience a transmitir. O sea, en el cable, ¿no? En un cable así como les decía, de que es un medio compartido, vamos a suponer que es un cable donde hay un medio compartido, ¿no? El cable ya está diseñado, está acotado a una distancia determinada, que es hasta donde llegan las señales, ¿no? Entonces todas las estaciones están, o sea, la distancia y el estándar, digamos, de esa red está hecho para que todas las estaciones, digamos, tengan alcance hacia todo el cable, ¿no? Entonces, digamos, vamos a poner acá un ejemplo, digamos algo así, ¿no? Digamos que aquí tenemos un cable coaxial, ¿no? Medio compartido, y aquí tenemos estaciones pinchadas, digamos, a este cable, ¿no? Entonces, bueno, este cable ya debido a los estándares, porque esto estaba estandarizado, esto ya no se usa mucho, ¿no? Pero se usaba, ¿no? Entonces, digamos, hay una distancia, digamos, máxima de acá hasta acá, no sé, vamos a suponer 100 metros, ¿no? Digamos, algo así. Entonces, todo lo que se hace, digamos, en el mismo, ¿no? En esta red, digamos, lo que propaga, digamos, este de aquí, ¿no? Se va a propagar hacia acá y se va a propagar hacia allá, hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurren las colisiones en este caso? Pues ocurre, ¿no? Cuando, digamos, justamente este señor de acá también quiere transmitir, no sé si se nota bien el color, pero este es un verde, igual. Entonces acá, colisión, ¿no? Bueno, entonces, pero la distancia, digamos, está ya determinada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las tramas, los paquetes, digamos, que uno envía, siempre está la garantía por el estándar, porque hay una distancia máxima que se puede usar, siempre está la garantía de que de manera lógica va a llegar hasta el final. A menos de manera lógica se entiende eso. Es decir, no existe una red, ¿no? De este tipo en la que, digamos, acá tengamos los equipos nuevamente igual, no va a existir jamás una red debido al estándar, como les digo, en la que, digamos, yo envío una trama y esa trama acá se desvanece. Solo llega hasta acá, ¿no? Esto no existe. Porque la distancia está estandarizada. Entonces, como la distancia está estandarizada,
siempre va a llegar hasta el otro extremo, o sea, ¿no? Entonces, esto es diferente, por eso esto es diferente. En cambio, en un medio inalámbrico, esto no ocurre. En un medio inalámbrico tenemos, digamos, estaciones de trabajo que, bueno, irradian, ¿no? Entonces, irradian, digamos, unas señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acá, tiene un radio de cobertura hasta acá, ¿no? Este señor de acá, el último de acá, tiene un radio de cobertura distinto, ¿no? Digamos, hasta acá. Es decir, no hay forma de saber, ¿no? O sea, acá los paquetes sí se desvanecen, ¿no? Entonces aquí, digamos, los paquetes sí se desvanecen, ¿no? O sea, acá podría ocurrir, ¿no? Esto, ¿no? Se saca una trama, se saca un paquete, el paquete se está enviando y aquí el paquete tiene un límite, llega hasta acá y a partir de ahí ya no llega más, ¿no? Bueno, esto dificulta las cosas. En cambio, en una red cableada, porque hay distancias máximas, como les decía, esto no ocurre, ¿no? Esto no ocurre. Bueno, entonces vamos a ir de nuevo a la diapositiva, ¿no? Entonces, como les decía, una estación simplemente espera hasta que el medio quede en silencio cuando se trata de una red cableada, ¿no? Y comienza a transmitir. Si no recibe una ráfaga de ruido, ¿no? Entonces con seguridad la trama fue entregada correctamente, ¿no? Pero en cambio, en el medio aéreo, en el medio inalámbrico, no hay forma de saber esto, o sea, no hay una garantía. Ay, perdón, aquí, esto voy a borrar. No hay una garantía de eso que acaba de pasar, o sea, en el medio cableado eso puede pasar, pero acá, en el medio inalámbrico, no, porque podrían ocurrir dos transmisiones en simultáneo, ¿no? Si las ondas tienen destinos diferentes y estos están fuera del alcance entre sí, ¿no? Vamos a verlo con este gráfico de acá. Entonces aquí está lo que serían transmisiones simultáneas, ¿no? Estas transmisiones simultáneas, ¿no? Digamos, básicamente lo que hacen es aquí, ¿no? Estas transmisiones simultáneas, perdón, listo, ¿no? Entonces estas transmisiones simultáneas hacen que ocurra lo siguiente, ¿no? Entonces la estación A tiene este alcance, o sea, su alcance es de A hasta B solamente, ¿no? Tiene desde aquí hasta aquí. Y la estación D desde aquí hasta aquí. Bueno, hasta ahí no hay problema. Sin embargo, ocurre esta situación. Vamos a suponer que A, ¿no? Quiere enviar algo hacia B, pero como no está dentro del alcance de C, no se da cuenta que también C está transmitiendo. No se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las tramas enviadas desde A hasta B y desde C hasta B van a colisionar en esta parte de aquí. Aquí va a ocurrir una colisión, ¿no? Y no se dan cuenta, o sea, no es como en el medio cableado en el que esto no ocurriría porque la colisión se va a detectar, ¿no? En este caso no va a haber posibilidad de detectarlo porque además esa colisión ocurre en una parte en la que, digamos, están, o sea, no entienden qué es lo que está pasando, o sea, se van a dar cuenta que las tramas tienen que ser reenviadas pero no saben por qué. ¿Por qué ocurre esto? Porque A envía a B pero C no puede escuchar el envío de A, obviamente. No se da cuenta que también A está enviando. Por lo tanto C
envía a B, como les acabo de decir, sin detectar la transmisión que A ha hecho hacia B. Entonces ocurre una colisión. La colisión ocurre en B, pero ni A ni C pueden detectarla. Quien detecta la colisión solamente es B. Bueno, entonces a este problema se le conoce como el problema de la estación oculta, o de nodo oculto también. O sea, A está oculta para C y C está oculta para A. Hay otra situación, otro escenario. El otro escenario sería que B está enviando a la estación A. No, o sea, B y C envían. O sea, B quiere enviar tramas hacia A. C quiere enviar tramas hacia D. Pero como ambos tienen una cobertura omnidireccional de este tipo, como la que vemos en la gráfica, ¿no? Entonces B está enviando hacia A, C intenta enviar hacia D. Fíjense lo que ocurre. C escucha el medio y detecta que está en uso. O sea, ¿por qué está en uso? Porque obviamente aquí está ocurriendo una especie de colisión, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? C se da cuenta que acá hay otro transmitiendo, entonces no transmite, espera. Sin embargo, fíjense, esto es importante, A está fuera del alcance de radio de C y D, entonces esta espera sería innecesaria, ¿no? Esta espera sería simplemente innecesaria. Entonces en este caso estamos hablando de que en conclusión C esté expuesta a B. A este problema se le conoce como el problema del nodo expuesto o estación expuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque en el medio inalámbrico esto ocurre muchas veces, ocurre todo el tiempo, ¿no? Entonces, la solución es esta que está aquí. Es una solución propuesta que es CSMA-CA. Es decir, es el mismo CSMA nativo, digamos, pero con evitamiento de colisiones. Se le conoce por eso como CA, porque es Collision Avoidance. Evitamiento de colisiones, ¿no? ¿Cómo funciona esto? En el caso de, para solucionar el problema de nodo expuesto, vamos a suponer, ¿no? B, vamos a suponer, quiere enviar una trama a C. Pero para asegurarse, ¿no? Para asegurarse, primero B envía una trama que se le conoce como trama RTS, ¿no? Perdón. ¿No? Es una trama RTS de esa denominación, ¿no? Se le llama trama RTS, que significa Request to Send, ¿no? Entonces envía una trama, solicitud de envío, Request to Send, en inglés, ¿no? Entonces envía una trama RTS, pero como esto es propagación, porque esto es en medio inalámbrico, va a ocurrir lo siguiente. La trama RTS va a llegar tanto a A como a C, debido a la propagación, ¿no? Entonces llega a las dos. Entonces, bueno, primero que la trama RTS es una trama corta, solo de 30 bytes. Aquí, esta trama contiene la longitud de la trama de datos, ¿no? Que va a seguir a continuación, o sea, es como un aviso, ¿no? Es una trama corta, entonces acá lo voy a poner, no, la trama RTS es una trama pequeña, pero uno de los campos de la trama indica la longitud, o sea, el número de bits, ¿no? El número de bytes o de bits, ¿no? Acá la longitud, acá uno de los campos de esta trama indica la longitud de la futura trama, o sea, de la trama que queremos enviar. Entonces, si la trama que queremos enviar es una trama de 1500 bytes, entonces acá digamos, va a tener ese valor, ese campo, ¿no? Bueno, entonces B quería enviar a C, no hacia A, pero
Pero acá también en esta trama aparece quién es el destino. Entonces acá dice, el destino es C. Entonces, acá en esta trama, el destino es C. Entonces, la estación A recibe también esta trama. Pero se da cuenta que la siguiente, o sea, se da cuenta que este pedido no es para enviarle a ella, sino para enviarle a otro vecino. Entonces ahí, de esta manera se expone, digamos, al nodo C, que A no lo veía. De esa manera se le hace explícito hacia A de que existe otro nodo. Entonces, bueno, primero es que C, y también C va a recibir lo mismo. Entonces C se da cuenta que sí es para él. No, C se da cuenta que es para él. La trama siguiente que va a venir va a ser para él. Entonces, y contesta con una trama que se le denomina CTS. ¿No? CTS, que significa Clear to Send. ¿No? Clear to Send. ¿No? Y RTS es Request to Send. ¿No? Bueno, entonces esto quiere decir de que está libre para enviar, o sea, está despejado el camino para enviar. Pero fíjense, la trama CTS también es una trama muy similar, ¿no? La trama CTS es una trama que contiene la autorización básicamente para enviar, ¿no? Y la longitud, en este caso, digamos, también va a decir 1500, va a decir, ok, acepto estos 1500 que me vas a enviar a continuación. Esto lo ha sacado de la trama RTS que recibió, ¿no es cierto? Entonces, una vez que fíjense, a esta trama STS se la va a enviar a B, pero debido a la propagación también la va a recibir D. Pero bueno, lo va a recibir B, y eso es importante. Entonces B recibe eso y dice, ok, ya me han dado autorización, entonces empiezo a transmitir. Entonces B comienza a transmitir cuando recibe la trama CTS. ¿No? Fíjense, tanto RTS como CTS se envía a sus vecinos, no solamente al nodo al que quería enviarse, ¿no? Entonces, fíjense esta idea importante. Cualquier estación que capte el RTS, en este caso A está captando también el RTS de casualidad, quiere decir que está bastante cerca de B y por lo tanto debe permanecer en silencio durante el tiempo suficiente para que el CTS se transmite de regreso a B sin conflicto. ¿No? O sea, A se ha dado cuenta que hay un RTS, por lo tanto se tiene que callar durante un tiempo, porque sabe que está lo suficientemente cerca de B y para no interrumpirlo, ¿no? Bueno, ahora, segunda cuestión. También, cualquier estación que capte el CTS, ¿no? Quiere decir que está bastante cerca de C y por lo tanto debe estar en silencio durante la siguiente transmisión de datos, ¿no? Cuya longitud se puede determinar examinando la trama CTS. ¿No? Fíjense, la estación A tiene que estar en silencio solamente para poder no interrumpir el CTS, pero después no hay problema, o sea, podría seguir hablando. Y la estación C, más bien, porque es la que quiere transmitir ya la trama, porque la estación C sí quiere transmitir la trama, entonces, por lo tanto, D, por ejemplo, tiene que estar en silencio durante el tiempo de transmisión de esa trama futura que se quiere enviar, ¿no? Entonces, esta solución es bastante importante para poder abordar el problema del nodo oculto y del nodo expuesto, ¿no? Fíjense, A está en el alcance de B, pero no está en el alcance de C, ¿no? Por lo tanto, escucha el RTS de B, pero no el CTS de C, o sea, no se da cuenta del CTS porque no llega hasta ella. Pero bueno, mientras no interfiera con el CTS, podría transmitir mientras se esté enviando la trama de datos. Luego, D está en el alcance de C, ¿no?
este de aquí, no, este no, está en el alcance de C, pero no de B, ¿no? No escucha el RTS, pero sí recibe el CTS, y debido al CTS es que se da cuenta, ¿no?, y que hay una estación cerca que está a punto de recibir una trama, por lo tanto retrasa cualquier envío que tenga que hacer, ¿no?, para no interrumpir, digamos, el envío que va a hacer C, porque si D empieza a transmitir, va a colisionar las tramas de C y no va a poder C enviarla, ¿no? Muy bien. No, y además de que como C está en el alcance de D, lo que va a ocurrir, ¿no?, como C está en el alcance de D, D no va a poder enviar nada durante ese tiempo porque C ya de por sí le va a interrumpir. Vamos a suponer que tenga que enviar tramas a otro lado para aquí, no va a poder hacerlo. Es por eso que tiene que callarse durante el tiempo de transmisión de esa trama, ¿no? Ahora, a pesar de todo esto, ¿podría haber colisiones? Sí, podría haber colisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque podría pasar que A y C envíen tramas, o sea, la estación A y la estación C envían tramas RTS al mismo tiempo. Entonces, estas van a colisionar. Bueno, en el caso de esto, la forma de resolver funciona como cualquier envío de trama, ¿no? El emisor va a esperar un tiempo aleatorio, ambos van a esperar un tiempo aleatorio dependiendo qué protocolo de CSMA se está usando, y van a reintentar. Y el algoritmo empleado en este caso, ¿se acuerdan ustedes?, es el algoritmo exponencial binario, ¿no? Esto quiere decir de que este es el mismo método que les dije anteriormente, que es el método de backoff, ¿no? Se utiliza un método de backoff para poder esperar, ¿no? Muy bien. Este método, ¿dónde se usa? ¿No? Digamos, se usa en Wi-Fi, pero no en el Wi-Fi el tradicional, sino, no sé si recuerdan que les había comentado que el método 802.11, o sea, el Wi-Fi, tiene dos modos de funcionamiento, ¿no? Uno es el PCF, el de abajo, ¿no?, y el otro es el DSF. Entonces, DSF y PCF. Este de acá lo hemos visto anteriormente, que se refiere al método de sondeo, ¿no? ¿Se acuerdan del método de sondeo, no? Es un método libre de colisiones, ¿no?, donde hay un nodo maestro que vendría a ser nuestro router, digamos, Wi-Fi, y hay nodos esclavos, digamos, o terminales. Entonces acá se va preguntando a cada uno si es que tiene algo que transmitir, ¿no? Y este es un método libre de colisiones. Normalmente el Wi-Fi, el que usamos en casa, digamos el que se usa, los access points, los APs, utilizan normalmente este método de sondeo, ¿no? Pero el Wi-Fi tiene otro modo de funcionamiento muy poco usado, pero que se usa, por ejemplo, se usa cuando habilitamos el método ad hoc de Wi-Fi. ¿Qué consiste este método ad hoc? Digamos, vamos a suponer que tenemos unas laptops, digamos, ¿no?, en una habitación, y queremos interconectarlas sin usar infraestructura, o sea, sin necesidad de una AP, o sea, sin necesidad de utilizar un router, ¿no? O sea, esto no, simplemente que se interconecten entre sí. Bueno, en este caso, esta red, digamos, es una red ad hoc, ¿no? Perdón, esta es una red ad hoc. Esta red ad hoc, digamos, sigue las reglas del CSMA-CA, lo que acabamos de ver. O sea, las computadoras se interconectan entre sí, ¿no?, solas, sin necesidad de tener un punto de coordinador, o sea, sin necesidad de tener un router. Bueno, este método se puede hacer, o sea, ustedes podrían probar en su casa. Hay una forma de habilitar esto en el sistema operativo, de no funcionar con el método tradicional, ¿no?, sino con el método ad hoc, ¿no? Y así se pueden compartir, digamos, datos, ¿no?, de forma no con una jerarquía, sino simplemente con equipos del mismo nivel, digamos, si se quiere, ¿no? Muy bien.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado justamente también con todos los métodos ya de CCMA.